dejen que los niños vengan, no se los impidas. Deja que los niños vengan, no se lo impidan. ¿Por qué? Mira, hemos estado estudiando Lucas, este evangelio tan interesante escrito por el médico amado, un hombre gentil, único escritor gentil del Nuevo Testamento, con un enfoque a ganar a los gentiles de su época, presentándonos a Jesús de otra forma, de otra manera. Y ese ha sido mi objetivo a lo largo de este año, que podamos ver más a Jesús, ver su corazón. Y uno de los dichos que están en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es este: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan. Ahora, yo quiero aprovechar esta plática también para hablarte un poquito de nuestra postura como iglesia, mi postura como pastor, en por qué en Amistad hacemos lo que hacemos. ¿Por qué tenemos una escuela? ¿Por qué invertimos tanto en jóvenes? ¿Por qué invertimos, por ejemplo, en una conferencia como la que vamos a tener la próxima semana? Esto es esencial que tú lo captes y que no veas a Amistad simplemente como una iglesia, como un lugar donde yo vengo, está padre, está esto, la pantallita, las luces, ese tipo de cosas que, si bien las agradecemos, no es el todo de lo que somos. Entonces yo quiero abrirte también un poquito mi corazón y hablarte un poquito de mis posturas al respecto, para que tú conozcas más la raíz, la visión de por qué hacemos lo que hacemos. Y empiezo aquí en Lucas hablando, la semana pasada hablábamos de la ofensa y tomé el pasaje inicial del capítulo 17 de Lucas, los primeros versículos, para de ahí hacer un trampolín y hablar de este tema. Y es sumamente importante que no vivamos como cristianos con la carga, la pesadez de la ofensa, porque si no, no vamos a crecer, no vamos a avanzar, no vamos a rendir en nuestra vida espiritual, nos vamos a ver bloqueados. Pero al final del pasaje, al final de Lucas 17, Jesús cierra el pasaje o el capítulo hablando del escenario que iba a haber o que va a haber en el mundo, que para mí ya está, en el cual va a ser el escenario para la segunda venida de Cristo. Y no voy a leerlo todo, tienes que leerlo tú en tu casa, porque entonces sería mucho tiempo. Sin embargo, aquí en este escenario de su segunda venida hay mención de 2 personajes que nos hablan del contexto en el que se vive antes de la segunda venida. Y uno de los personajes que anteriormente se ha mencionado también en otros pasajes es Noé. Dice que los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Las características, dice, en esos tiempos la gente se casaba, se daba en casamiento, compraba, vendía. Hay otra porción de la escritura que dice que los tiempos eran violentos. Esas son las menciones que están en los demás evangelios. Pero la mención que hace del pasaje en Lucas, algo especial, es que también menciona que el escenario de la segunda venida de Cristo iba a ser como en los días también de Lot. Eso está ahí en Lucas, como en los días de Lot. Ahora, sin entrar a todo lo que significa los días de Lot, tú tienes que leer Génesis, porque nos habla en Génesis de una sociedad donde Lot vivía, la cual estaba completamente corrompida. Tú tienes que leer, y la sociedad donde vivía Lot era una zona de 5 ciudades encabezadas por Sodoma y Gomorra. Y entonces viene Dios con un juicio hacia ese lugar. Pero el caso es que Jesús nos dice que el escenario de los últimos tiempos iba a ser en una sociedad como la de Sodoma y Gomorra, como lo que estamos viviendo hoy en día. Ese es el pasaje, por decir así, inicial, que a mí me da la pauta para llevarte en un efecto dominó en lo que creo que Dios nos está hablando en esta hora, y de por qué quiero llegar a esa frase de dejen que los niños vengan, no se lo impidan. Bueno, eso es el escenario que Jesús nos pone. El segundo pasaje, brincándose al capítulo 18, que para mí es el mismo contexto de lo que Jesús está hablando. Ahí empieza el 18 diciendo, versículo 1, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Esto también es muy importante, porque este segundo pasaje habla de la importancia de la oración, vida que se perdió o práctica que se perdió en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot.
en la ciudad donde vivía Noé, o en el entorno donde él vivía, y en Sodoma y Gomorra no había comunión con Dios. Por eso el pueblo a su alrededor se pierde a tal grado que obviamente hace que la sociedad quede así. Por ejemplo, en los tiempos de Lot, recuerda que la persona que tiene una comunión con Dios es Abraham, y Dios le dice a Abraham, o Dios lo dice ahí en el Génesis, y podemos pensar que también lo habla de forma poética. Dice: ¿cómo voy a destruir a Sodoma sin comentarle a mi amigo a Abraham? Y entonces Dios va con Abraham y le dice: este es el juicio que tengo contra esa ciudad. Y entonces Abraham entra en esta negociación, intercesión, y dice: Señor, si hubieran 50 justos, ¿a poco no vas a perdonar a la ciudad? Y empieza esta discusión de 50, 45, 40, hasta que llegan a un punto donde no hay en Sodoma ni 5 justos. Y obviamente eso hace que Dios envíe a sus ángeles para sacar a Lot y a su familia de esa zona. Y eso es todo lo que puede hacer Abraham. Pero aquí el pasaje de la oración nos habla de la importancia de, en este tiempo, en esta sociedad que estamos viviendo, la importancia de orar, de no desanimarnos, de tener una vida espiritual saludable, una vida de oración, porque si no, no vamos a estar atentos a la voz de Dios en estos tiempos. Ahora, tercer pasaje, tienes que seguirme con mucha atención. El tercer pasaje que nos presenta Lucas en el capítulo 18 es el fariseo y el publicano. Y si tú te acuerdas que este es un pasaje también exclusivo del Evangelio de Lucas, él llega al fariseo al templo, al lugar de oración, y él está diciendo: wow, Señor, gracias porque tú has sido muy bueno conmigo, gracias porque puedo dar a los necesitados, puedo dar de mis diezmos, puedo, y hasta ahí va bien, hasta que ve al publicano y dice: gracias porque no soy como aquel. Y entonces en el otro lado tenemos al publicano dándose de golpes de pecho por su pecado y diciéndole: Señor, ayúdame, sé propicio a mí, ten misericordia de mí. Son las traducciones de lo que dice, y está hablando en su corazón y diciendo: sé propicio a mí. Y aquí, ¿de qué está hablando a Jesús? El énfasis es el orgullo, y el énfasis, escúchame con atención, viene siendo la falsa espiritualidad que el fariseo estaba viviendo, pensando que estaba bien. Bajo el escrutinio o el juicio de Cristo, está diciendo: él no se fue justificado a casa. Quien se fue justificado fue el hombre que se daba de golpes de pecho, clamando por su pecado. Ese es el escenario, lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque el orgullo, eso es lo que hace, hacernos pensar que vamos bien, cuando en realidad, en una época complicada como la que vivimos, pudiéramos estar atravesando por una falsa espiritualidad. Y cuarto pasaje, que pareciera, a veces cuando uno lee la Biblia, y a veces cuando uno lee lugares como Lucas, de repente es una lección y otra lección y otra lección, y dices tú: bueno, ¿cómo conectan? ¿Qué está pasando aquí? ¿O por qué sucede esto? Y pareciera como si no tuvieran conexión. Y así parece este siguiente pasaje. Esta siguiente escritura nos habla de los niños. De repente viene hablando de todo, y luego de repente: dejen a los niños venir a mí. Sí, dice el pasaje de Lucas, déjame leerlo. Pero Jesús llamó a los niños y dice: dejen a los niños, vengan a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Porque el reino de Dios es de quien es como ellos. Les aseguro que no recibirá el reino de Dios. Dice: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Entonces pareciera como dicen los chavos, como un pasaje random, incrustado ahí por accidente, pero no es así. Dios tiene un plan en lo que nos está hablando, y Jesús habla de algo que está en su corazón, y es la niñez. Y esta es la aplicación que yo pongo en cuanto a lo que estamos leyendo, que en esta época tan violenta, el objetivo del adversario es que la iglesia esté distraída en una espiritualidad falsa, como con escamas en sus ojos, que no estamos viendo que podemos perder a la siguiente generación. Ahora, ¿por qué esto? Vivimos en una época donde nuestro adversario, donde el enemigo cada vez más tratará de bloquear esto que dice aquí. O sea, tratará de bloquear a los niños con Jesús, porque los niños y Jesús conectan. La nueva generación y Jesús
desconectan. Tú tienes que entender esto. Por lo tanto, vivimos en una época donde el enemigo tratará de bloquear la conexión de Jesús con los niños. ¿Cómo? Número uno, y aquí escúchame, tratando de cambiar el concepto del matrimonio. Como primer lugar, si logra cambiar el concepto del matrimonio, que el matrimonio es lo que al hombre sienta, describirlo o definirlo, entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo a la siguiente generación y estamos estorbando para que una nueva generación se conecte con Jesús, distorsionando el modelo de la familia, distorsionando los papeles de papá y mamá. Y nada más recordar algo: la iglesia es el último bastión que queda al enemigo para conquistar antes de que tome al mundo entero. Pero nosotros tenemos sus promesas y la victoria de Cristo a nuestro favor. La Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios está de nuestro lado, pero el enemigo está intentando eso y entrando en su forma de pensar como una serpiente engañosa, tratando de influir en el pensamiento de la gente para que nosotros creamos que algunos de estos aspectos que acabo de mencionar son posibles, son viables de acuerdo al concepto de este mundo. Pero bueno, otra de las maneras como intenta entrar es a través de filosofías progresistas que entran en casa en vez de tener una cosmovisión bíblica. Otra es a través de educación humanista en las escuelas. Muchas escuelas ofrecen una educación, un conocimiento que tiene que ver con humanismo y no en una base obviamente bíblica. Y otra de las cosas muy importantes también es tomar a la iglesia como segundo plano. O sea, voy si no tengo nada más que hacer, si no se me atraviesa una invitación, si no voy a ir al rancho, no voy a las motos o a los caballos o al rodeo, al béisbol y lo que tú quieras. Y si no se me atraviesa nada, entonces voy a la iglesia. Pero mientras tengamos esa mentalidad, estamos estorbando para que esto se cumpla. Dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan. No vaya a ser que nosotros estemos impidiendo eso, porque el diablo quiere bloquear este dicho de Jesús. Por esta razón tan importante, y aquí es donde yo te quiero mostrar algunas de nuestras posturas. Por esta razón tan importante, creemos en la fusión de iglesia local y la educación. Por eso nosotros como iglesia invertimos tanto en la nueva generación, en un evento de jóvenes, en adolescentes, en jóvenes, en sus proyectos, porque creemos que para poder realmente alcanzar a la nación, al mundo, a nuestra sociedad, necesitamos enfocarnos no nada más en el presente, sino en la segunda y la tercera generación. Ahora, la iglesia local y la educación deben, amados, de estar conectados. Ahora escúchame con un poquito de atención y paciencia, porque tengo que explicar esta parte. Jesús dice: vayan y hagan discípulos. Y la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser discípulos? Bueno, Jesús dice: enseñándoles. Ahora, cuando Jesús habla de enseñanza, no habla de información estéril, sino habla de vivir, de revelación de lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. Y la Biblia en otro pasaje dice en Proverbios: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, muchos han visto este pasaje como: instrúyelo mientras es chiquito, pero cuando él tome sus propias decisiones, que se pierda y ande de promiscuo y ande de borracho y se meta en las drogas, y entonces en algún punto más adelante le va a caer el 20 y va a regresar porque la semilla fue plantada en él. Eso no significa el pasaje. El pasaje significa: instrúyelo desde niño y nunca se apartará de él. Ahora, ¿por qué? Es que estamos perdiendo, y lo digo como iglesia. En Estados Unidos, las estadísticas es que como el 75-80% de los jóvenes que llegan a edad universitaria se pierden, reniegan de su fe. Se habla mucha gente que va a renunciar de su fe. ¿Por qué? Porque muchas iglesias solamente tienen el entendimiento de ellos mismos como hospital. Por cierto, este es un error que se habla de la iglesia diciendo: es que somos un hospital.
Si nosotros nos autodenominamos como un hospital, es porque no hemos entendido nuestro trabajo con las siguientes generaciones y nada más estamos viendo nuestro trabajo al momento, al día de hoy. En realidad nosotros somos un centro de equipamiento, somos un cuartel general, y como todo cuartel general tiene una zona hospitalaria donde se tratan a los heridos, a las personas que vienen dolidas, rotas, se tratan, pero con un propósito, el propósito de que se cumpla, que se predique el evangelio y seamos sal y luz a nuestro alrededor. Ahora, yo te decía, es muy difícil hacer discípulos cuando la iglesia tenemos a los niños, y los tenemos a ustedes también, 1 hora a la semana, si bien nos va, si acaso 2. Es muy difícil hacer discípulos con un par de horas a la semana, que es lo que la iglesia tiene, cuando las escuelas allá afuera tienen a tus hijos 25 a 35 horas a la semana, y cuando como promedio tus hijos pasan de 30 a 40 horas frente a una pantalla. Y no te me hagas el espiritual, porque esa es la cantidad promedio que los niños están pasando por semana frente a una pantalla. Ahora, mi pregunta y mi propuesta aquí es: ¿cómo compito yo como pastor contra esos números? Pues obviamente con el poder de Dios, definitivamente. Pero si hablamos de términos de segunda y tercera generación y discipulado, ¿cómo competimos como iglesia con 2 horas a la semana? Y muchas veces el problema en esto, y hablando también de la iglesia como hospital, porque ese es el concepto erróneo que muchos tienen, que repito, hay una porción de la iglesia que sí lo tiene, pero no es el propósito de la iglesia nada más. Es porque el cristianismo no es un instrumento de automejora como su fundamento principal. Esto es parte de la cultura religiosa de que Dios existe para que mi vida sea mejor. Y aunque indudablemente al conectarnos con Dios mejoramos, nuestro primer propósito no es eso. Nuestro primer propósito es conocer a Dios y conocer su palabra, ser embajadores de Dios para la salvación del planeta y amar a la gente que camina sobre este mundo. Marcos 6:34 dice la palabra que Jesús desembarca y vio tanta gente que tuvo compasión de ellos, y en muchas ocasiones hacía milagros, los sanaba, les proveyó alimento. Pero lo que recurrentemente hacía para sacarlos de sus problemas, de sus situaciones, y empezar el trayecto que después sus discípulos continuarían, él hacía lo siguiente: dice, así que cuando vea toda esa multitud como ovejas sin pastor, dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. La gran comisión lo dice así, Mateo 28: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones. Y muchos se quedan en esa emoción, pero no se trata nada más de eso, sino que a continuación dice, y hagan discípulos, enseñándolos y bautizándolos enseñándoles todas las cosas que les he mandado y bautizándolos. Bautizarlos no es sumergirlos, no es darles un chapuzón, amados. Bautizarlos es sumergirlos en la identidad que Dios quiere que tengamos nosotros, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que cambiará a las naciones, la enseñanza que nosotros tenemos que hacer, porque hay algo que tú tienes que entender: Dios aborrece la ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia, no pienses humanamente, que seamos ignorantes para ganar nuestros recursos, que seamos ignorantes en las academias necesarias, que seamos ignorantes en X o Y cosa. No, cuando hablamos de ignorancia es en el conocimiento, en el entendimiento de que tenemos en Dios a un Padre, que tenemos y podemos entablar con Él una relación de primera mano. A eso se refiere con ignorancia. Por lo tanto, para nosotros la ignorancia no es aceptable. Ahora déjame hacer un pequeño paréntesis histórico que creo que a nosotros nos va a hablar muchísimo. Y es lo siguiente: mira, en 1620, cuando llegó el famoso barco Mayflower a las costas de Massachusetts, eran 102 discípulos que venían huyendo de Inglaterra. Después fueron a Holanda, pero decidieron venir a las Américas para plantar la semilla de una nueva civilización y discípulos del Señor.
llegan, ellos querían ir a Virginia, porque es donde se estaban estableciendo las famosas 13 colonias, pero por tormentas en el Atlántico terminan ellos en Massachusetts, que viene siendo la parte norte de Estados Unidos. Llegan cuando está por empezar el invierno se lleva a 40 de ellos, y los nativos de la zona que fueron amigables con ellos, ¿qué hacen? Pues les enseñan cómo cazar. De ahí viene la famosa celebración norteamericana del Día de Acción de Gracias, y va avanzando así la historia. Una vez que ellos se alivianan y que le dicen a la gente lo que están viviendo, más barcos empiezan a llegar. Al cabo de 20 años, de 20 años más o menos, ya son más o menos 10,000 personas en esa zona, y ellos en el 1636 fundan lo que es ahora una de las mejores, de las 3 mejores universidades del mundo, que es la Universidad de Harvard, porque ellos entendían, dentro del concepto de la nueva civilización que ellos querían formar, era la conexión con Dios y el conocimiento necesario para hacer impacto en el mundo. Y así es, eran un pueblo, pero a pesar de que eran un pueblo, ellos estaban invirtiendo recursos porque sabían la importancia que había en sus hijos del conocimiento de Dios en medio de la educación. Ahora, esto es bien importante entenderlo, pero nosotros empezamos con lo que tenemos, porque no podemos someter nuestros objetivos a nuestras circunstancias. Nosotros aquí empezamos con lo que teníamos. Nosotros aquí en Amistades Saltillo empezamos nuestra escuela con un grupito en los saloncitos bien chiquitos, y hemos ido avanzando poco a poco, porque siempre ha sido mayor la visión que Dios nos ha dado, aun que los recursos que tenemos. Y esto lo digo porque de repente hay gente que dice: es que están haciendo negocio con la escuela. Amados, siempre es más grande nuestra visión que nuestro bolsillo. Nunca hay suficiente. No sé ni cómo explicarte esta parte, pero tú tienes que captarla también en tu corazón. El que tenga oídos oiga, por favor. Y para nosotros la educación de nuestros hijos no es nada más traerlos el domingo. Muchos piensan de esta frase: dejen que los niños vengan, no se lo impidan, como si los niños fueran animalitos que se los llevaron a Jesús, y Jesús los sobó como sobas a un perrito, y luego lo entregó a sus padres para decirles: oye, pues llévatelos porque tengo un ministerio que hacer. No, señores, cuando Jesús habla, dejen a los niños que vengan a mí, no se los impida, está hablando de esa, nos está poniendo el entendimiento, así como los discípulos que llegaron en el Mayflower en 1620, ellos llegaron con esta idea en un lugar donde vivían en una dictadura, saliendo hacia una nueva oportunidad, pensando: aquí vamos a poder plantar la semilla y educar a nuestros hijos, no de acuerdo a un sistema impuesto, sino de acuerdo a la palabra de Dios, y dándoles obviamente las capacidades necesarias para triunfar, para ser exitosos en este mundo. Fíjate, uno de los escritores, asignatarios de la Constitución, lo que viene siendo los vestigios antiguos de la Constitución norteamericana, él escribió esto y puso: para evitar los extremos de la dictadura o de la anarquía, porque esos son los extremos políticos a los que los gobiernos pueden llegar, escribe esto: para evitar los extremos de la dictadura o la anarquía, el único terreno de esperanza debe de estar sobre la moralidad del pueblo. El cristianismo es la única base sólida de moral, y la moralidad es el único sostén posible para un gobierno libre y democrático. Por lo tanto, la educación debe de enseñar los preceptos del cristianismo y los deberes del hombre hacia Dios, porque en su mente no había separación entre educación y la fe en Jesús. Puede haber separación o diferenciación de elementos, pero no de fundamentos. Ahora, hago un paréntesis dentro de mi paréntesis histórico. Nosotros aquí en México no vinimos a colonizar, a nosotros nos conquistaron y nos impusieron una forma de pensar religiosa, que obviamente con el tiempo, al exponerte a la palabra de Dios, tú puedes revirar y decir: acá si es cierto, y tienes la oportunidad, de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, de abrir tus ojos.
obviamente aquí en México, y debido al abuso de la institución que estableció su religión, en 1950, en 1850, bajo el gobierno de don Benito Juárez, él dijo: la educación es laica, y separó, y entendemos el fondo de por qué lo hizo. Sin embargo, el concepto es válido cuando se impone una religión, pero no es válido cuando decimos tenemos la verdad de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que no estás acostumbrado que yo hable así, pero tienes que entender también el por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, un aristócrata francés, investigador de la democracia, vino a Estados Unidos y empezó a ver el funcionamiento de las 13 colonias y el avance hacia el este, hacia el oeste, perdón. Y él escribió lo siguiente. Alexis de Tocqueville dice: he visto a muchos norteamericanos asociarse para enviar ministros a los nuevos estados del oeste para fundar en ellos escuelas e iglesias. ¿Y sabes quién decía lo mismo? John Wesley, que fue uno de los avivacionistas en el siglo XVII, en el siglo XVIII, no recuerdo exactamente dónde, no tengo la información, no lo estudié antes de venir. El fundador de lo que viene siendo la iglesia metodista o el movimiento pentecostal. Y él decía: es necesario que plantemos iglesias y escuelas, porque es la manera como nosotros podemos discipular a la segunda y a la tercera generación. A veces cantamos, por ejemplo, el canto de la bendición que tanto nos gusta: hasta 1000 generaciones, mi familia y mis hijos y los hijos de mis hijos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si a nuestros hijos los estamos soltando para que los eduque gente que es totalmente humanista? Y ya sé que aquí ya me estoy metiendo a cosas, estoy pisando callos y estoy así en la orillita, y a lo mejor hasta, no sé, bueno. Todo esto yo les digo, amados, porque los amo. No hay otra razón de por qué yo digo esto que estoy diciendo, sino porque, como yo te decía, Dios aborrece la ignorancia, y nosotros como iglesia debemos de aborrecer la ignorancia de la palabra, de los cimientos en la roca que es Cristo. Jesús dice en Mateo 5: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Bueno, y Jesús nos sigue hablando más adelante: hagan brillar su luz delante de todos, para que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Y muchas veces hemos pensado en las escuelas cristianas, de los proyectos como los que estamos haciendo nosotros, como que metemos a nuestros hijos a una burbuja. Nada más que tienes que entender algo: la burbuja se rompió en la globalización. Tus hijos están conectados con niños en Europa, en Asia, en Estados Unidos o en el sur, en la Patagonia, por la globalización. Ya no hay esa onda de que nuestros hijos van a estar así cuidados. No, porque mira, si tú supieras la cantidad de niños, de papás que han venido con nosotros con hijos de 8 años viendo pornografía tan profunda, tan fuerte, tan espantosa, que te sorprenderías. Que eso es lo que están encontrando. Por cierto, en mis tiempos la edad promedio para ver pornografía era 12, 13 años. Ahorita son 7, 8 años. Y yo nada más quiero decirte algo: tus hijos también están en el promedio. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto nosotros? Como iglesia, ¿qué responsabilidad tenemos? Porque permitir esto es violar este dicho: dejen que los niños vengan, no se los impidan. Y esa es la parte donde tú y yo como iglesia, porque la iglesia es la casa de Dios, así lo define Pablo en Timoteo. Jacob, que viene siendo el primero que define a la iglesia, él dice: esto es cuando está ahí en Betel, que le pone ese lugar, Betel, luz, y está la escalera, dice: esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Eso es la iglesia. Pero Pablo le añade diciendo:
columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos la verdad y nosotros somos los expositores de la verdad y queremos que nuestros hijos caminen en la verdad. Así como el apóstol Juan lo dice: amo que tus hijos caminen en la verdad. Ay, como que el aplausillo me hace pensar que muchos de ustedes no están de acuerdo. Pero si no estás de acuerdo, bueno, mi oración es que Dios te revele en cuanto a esto. Hay que tener cuidado, porque a veces pensamos: no, es que a mis hijos yo quiero que sean luz a donde están, pero eso habla de los discípulos. Tus hijos vienen a la iglesia, pero no estás seguro de que ya sea un discípulo. Número uno. Número dos, no puedes enviar a tus hijos a que los eduquen en Sodoma. Bueno, déjame avanzar un poquito más. Muchas veces hemos tenido ideas de lo que es educación cristiana. Y cuando yo hablo de educación cristiana, obviamente, primer lugar, me refiero a la iniciativa de escuelas como lo tenemos aquí con Action. Pero tenemos también educación a través de los programas de adolescentes, de jóvenes, eventos de jóvenes, el programa con los preadolescentes. O sea, todo esto suma a este entendimiento de quiénes somos como iglesia y saber cuál es nuestra labor hacia adelante. Pero ¿qué no es, amados? ¿Qué no es educación cristiana? Mira, educación cristiana no es el programa oficial con brochazos de Biblia. Eso no es educación cristiana. Educación cristiana no es una clase dentro del programa, una clase de la Biblia, o un dueño cristiano sin entendimiento de iglesia, ni libros cristianos añadidos a un programa. ¿Qué es? ¿De qué habla Jesús cuando dice: dejen a los niños que vengan a mí, no se lo impidan? ¿Qué es de lo que estoy hablándoles? Es imprimir en el corazón de las nuevas generaciones la perspectiva del Creador como referencia para entender la realidad. Te lo digo en otras palabras: es imprimir en el corazón de las nuevas generaciones una cosmovisión bíblica, o sea, unos lentes que nos ayuden a percibir la vida de acuerdo a la realidad de la palabra de Dios. O sea, nosotros nacimos viendo la realidad torcida, y la Biblia son esos lentes para ver la realidad de la vida. Necesitamos la perspectiva de Dios, porque todas las demás perspectivas, y voy a sonar radical aquí, todas las demás perspectivas están equivocadas. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 4:4 que nosotros tenemos un velo que cuando se quita podemos ver la gloria de Cristo, la luz del Evangelio brilla a nosotros, y entonces ahí somos transformados, cambiados, y cambiamos nuestro entorno, porque sabemos entonces quiénes somos y somos conocidos como Dios nos ve. Cuando no entendemos eso, nosotros somos el resultado de los problemas, traumas, pecados y situaciones de nuestra propia vida y de nuestro pasado, porque no hemos quitado el velo de nuestra vida, no hemos sido propiamente discipulados, no hemos venido a Cristo y no vemos la realidad correctamente. Y yo te decía ahorita, las perspectivas de este mundo pueden ser sinceras, en un sentido bien intencionadas, buenas para ellos, pero a final de cuentas equivocadas. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. Por eso nosotros creemos que no hay niños burros. En tus tiempos, en los míos, los niños burros nos ponían en una esquina, te ponían unas orejas de burro y ahí te dejaban el burro y toda la demás racilla, y te acostumbrabas al bullying, ¿sí? Y así era antes. Pero eso contradice la enseñanza de la palabra, porque el Proverbios dice: adquiere sabiduría, sobre todas las cosas adquiere entendimiento. ¿Qué significa eso? Que nuestro IQ puede crecer, que no hay niños burros, simplemente necesitamos tiempo con ellos, educarlos y ver lo que Dios va a hacer. Porque hay otras dos cosas aquí importantes.
el poder de Dios que actúa también en los niños. Ay, mira, muchas veces ¿cómo lo puedo decir esto? Hay gente que ha dicho, no hombre, es que escuela y iglesia es un negocio. Es más, ha habido gente todavía más testaruda en su forma de hablar que dice es que están haciendo negocio con la escuela. Ay, amados, pues cualquiera que se mete a educación cristiana se mete a la trinchera frontal de la guerra. No es un paseo en el parque. No pienses eso. ¿Por qué? Yo lo decía ahorita, no sé si lo dije, ya llevo 3 reuniones y me empiezo a confundir con lo que dije. Siempre nuestra visión es más grande que nuestro bolsillo. Y así como en la iglesia Dios lo sostiene sobrenaturalmente, también a la escuela y esta visión. No hay aquí recursos para decir es que están haciendo negocio. No existe eso. Aquí está la administradora. No existe eso, no es cierto. Y si tuviéramos más, invertiríamos más, obviamente. El problema muchas veces, y yo a esto le llamo el síndrome de Moisés, por lo cual no entregamos nuestro corazón hacia un proyecto de segunda y tercera generación, es porque no ha salido Egipto de nuestro corazón. Mira, cuando Moisés, tú conoces su historia, él sale de Egipto, pasa 40 años como pastor, llega a un punto donde no es ni siquiera la sombra del hombre que fue. Cuando Esteban en su discurso habla de Moisés, dice un hombre elocuente en palabras y hechos, pero después de 40 años en el desierto con las ovejas de su suegro, ya no quedaba sombra de ese hombre. Era un hombre totalmente distinto, quebrantado. Pues aún con todo el quebranto, cuando Dios le llama como libertador de Israel para sacarlo de Egipto, dice la palabra que lleva con él a su esposa y a sus hijos. Pero hay un pasaje ahí donde dice que Dios se lo topa en el camino y lo quiere matar. ¿Por qué? Bueno, entonces va la esposa de Moisés, Séfora, va y circuncida a sus hijos y avienta el prepucio a sus hijos y le dice: mira, ahí están tus hijos de sangre. ¿Por qué? Esta es la aplicación. Porque no había salido completamente del corazón de Moisés el Egipto que había en su corazón, hasta que circuncidó a sus hijos, o sea, los metió al pacto de Dios para el Antiguo Testamento. Y muchas veces así son muchos creyentes, ¿sabes? No, es que yo los tengo en tal escuela porque ahí estudié yo y porque es la ultra escuela. Y a veces son cuestiones que tienen que ver con nuestro corazón, nuestras ideas, pero no lo hemos puesto delante del Señor. Ahora, yo no estoy diciendo, y aquí también yo no quiero que tú malinterpretes, yo no estoy diciendo que nosotros seamos la solución para todos, ¿eh? No, aquí hay muchas iglesias que tienen su esfuerzo con educación cristiana. Sin embargo, lo que sí te estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado en el proyecto que estamos haciendo con las nuevas generaciones. Segunda de Pedro, aquí termino, capítulo 1, versículo 5. Dice este pasaje, si lo pueden poner en la pantalla, dice: precisamente por eso, hay que leer lo que dice anterior, pero dice: precisamente por eso, esfuércense en añadir a su fe, ¿qué? Virtud, y a su virtud, ¿qué? Entendimiento. Ok, fíjate bien. Fe es convicción, es donde tú y yo estamos parados, es donde tú y yo estamos asentados. Virtud es carácter y entendimiento es conocimiento, es academia. Cuando tú tienes a personas que no tienen fe y no tienen carácter, pero son entrenados en las ciencias de este mundo, en la academia de este mundo, vas a tener gente peligrosa para este mundo. Pero cuando tú tienes personas con un cimiento, una convicción de fe, con un desarrollo en espíritu, alma y cuerpo, de carácter, y a eso tú le añades conocimiento, entendimiento, academia, tú vas a tener discípulos de Cristo con influencia en este mundo.
¿Sí? Y a eso nos está llamando el Señor. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Ahora, a lo mejor tú dices: oye, pero yo soy un chavo soltero, yo no tengo hijos, ¿qué tengo yo que ver aquí? O a lo mejor tú dices: estamos recién casados, o sea, pues yo qué. O a lo mejor tú estás como nosotros, ya no tenemos hijos en casa, ya ellos salieron, ¿a nosotros qué? Es que somos la iglesia, casa de Dios, puerta del cielo, columna y baluarte de la verdad. Tú y yo debemos de orar por las siguientes generaciones, creer en las siguientes generaciones, proveer para las siguientes generaciones. Por eso yo te digo: patrocínate un joven para la conferencia, patrocina a un alumno de la escuela, oremos por la escuela, oremos por lo que estamos haciendo, porque obviamente estamos en una trinchera donde estamos recibiendo un ataque, y es muy importante que se levante una iglesia en oración, creyendo que lo que estamos haciendo va a repercutir, no nada más el día de hoy y 2, 3 chismes que se levantan, que se los lleva el viento, sino estamos repercutiendo en corazones y en lo que Dios quiere hacer en la eternidad de nuestros hijos, en la eternidad de la ciudad y en su proyecto a las naciones. Ora, bendice, patrocina, apoya. No seas indiferente, que tus hijos te vean en la iglesia, que te vean dar, que te vean adorar, que te vean ser parte, que te vean pelear por tu matrimonio, pelear por ser una persona trabajadora, pelear por ser un ejemplo para ellos. Y mira, de esto estoy convencido: tus hijos, que muchas de las cosas, porque son pequeños, no las entienden, lo que se va a quedar plasmado en sus corazones es la intención tuya de buscar a tu Dios. Amén. Eso sí se va a quedar ahí, y ellos lo van a traducir así. Mis papás, aunque tenían broncas, problemas, discutían, situaciones como toda pareja, siempre fueron insistentes en que buscáramos a Dios, e hicieron todo de su parte para que eso sucediera. Por eso te animo a esto. Amén. Déjame orar por ti, Señor. Gracias. Yo bendigo a cada persona que está aquí, a todos, Señor, a los que son hijos ya y a los que están explorando, a los que tienen dudas aún en sus corazones. Pero tú, que eres el Dios de amor, te encuentres personalmente con cada uno, desde los adolescentes aquí presentes hasta las personas mayores, a los que tienen su corona de canas, todos, Señor, todos, que tú te reveles a ellos de forma personal. Pero que cada uno, Señor, entendamos quiénes somos como iglesia, la labor que tenemos, la labor que tú nos has dado, la misión de enseñar a las naciones, y no de una manera así como golpeando al aire, no, Señor, sino entendiendo que hay un proyecto que tú quieres desarrollar hacia los nuevos, hacia los no nacidos. Son tuyos, Señor. En el nombre de Jesús oro para que se levante una iglesia valiente, entendida, con las armas de justicia a derecha y a izquierda. Gracias, porque yo sé que tú lo estás haciendo. Imparte sobre nosotros esto, Señor, esta revelación. En el nombre de Jesús oramos.